Bueno, entonces tenemos aquí la subsección 623, las gráficas que están basadas en valores estándares. Esto, si tenemos los valores reales de mu y sigma de nuestros procesos, pues obviamente sería de ocuparlos. Ya tenemos las expresiones para los límites de control inferior, superior y para la línea central. También tenemos aquí lo que es la definición de el parámetro A, 3 entre raíz de n, que ya habíamos visto y que está tabulado en la tabla número 4 del apéndice. Y por lo tanto, reescribir nuestros parámetros de esta forma. La construcción, vamos a hacerlo un poquito más grande, 250. Vaya. Para construir la gráfica R con valor estándar sigma, recordar que sigma es igual a R entre D2, donde D2 es la distribución del promedio del rango relativo. Además, la desviación estándar de R es sigma sub R igual a D3 por sigma, donde E3 es la desviación estándar de la distribución del rango relativo. Entonces los parámetros de la gráfica de control son los que están acá. Podemos definir D1 y D2 para que sea básicamente esto, redefinirlo como D2 por sigma, tener aquí también D2 por sigma, pero D1 por sigma, perdón, D2 por sigma y D2, pero de mayúscula, D2 por sigma, aquí, aquí más abajo. Ahí tenemos ahí sí el cuidado que tenemos que asegurarnos bien es que en efecto tenemos los parámetros correctos, porque si no son los parámetros correctos, entonces todo va a salir mal, en el sentido de que las gráficas de control nunca se van a ajustar como se hubieran ajustado con estimación de parámetros. Entonces, en vez de ser una ventaja, es una desventaja. Si se van a ocupar parámetros que se conocen, que están ya previamente establecidos, pues asegurarse que son esos en efecto. Entonces, si no hacemos eso, entonces tendríamos problemas ya a la hora de las gráficas de control. No sabríamos de dónde salen la fuente de variabilidad o las tendencias, y pues el buscar causas asignables sería más complicado. Entonces eso es lo que nos dice esta sección, de que si vamos a ocupar variables que ya se supone que se saben, para asegurarse que en efecto esos son. De ahí lo siguiente, el siguiente nos dice interpretación de las gráficas X barra y R. Entonces, hemos notado previamente que las gráficas de control pueden indicar una condición fuera de control a pesar de que no existen puntos fuera de los límites de control. Podemos hallar patrones que son puntos que se exhiben eh, de una forma no aleatoria, o que tienen un comportamiento sistemático. En muchos casos, los patrones de los puntos que se graficaron nos proveen un diagnóstico útil de la información en los procesos, y esta información se puede utilizar para hacer modificaciones en los procesos que reduzcan la variabilidad, que ese es precisamente el objetivo de, bueno, de todo el curso, ¿verdad? De control estadístico de la calidad, pues es reducir la variación. Además, esos patrones pueden ocurrir con frecuencia y usualmente en la fase 1, cuando hacemos un estudio retrospectivo de datos pasados. Su eliminación es crucial
frecuentemente es crucial para que el proceso entre al control. En esta sección vemos la interpretación de esa gráfica de control, enfocándonos en algunos de los patrones más comunes que aparecen en X barra y las gráficas de R y algunos de las características de los procesos que podrían producir los patrones. Para interpretar efectivamente X barra y las gráficas de R, los analistas deben familiarizarse con los principios estadísticos subyacentes de el gráfico de control y su propio proceso. Bueno, ahí está información adicional. Interpretando los patrones en la gráfica de X barra, debemos determinar si o si no la gráfica de R está en control. Algunas causas asignables se muestran en ambas gráficas. Si ambas gráficas exhiben patrones no aleatorios, la mejor estrategia es eliminar las causas asignables en la gráfica de R primero. En muchos casos, esto eliminará automáticamente el patrón no aleatorio en la gráfica de X barra. Así que lo que nos dice acá es bien importante de que si nosotros vemos que eh, la información no es como la esperamos, ya sea en la gráfica de X barra o de R, miremos primero la gráfica R. Primero poner en orden la gráfica de rango y después la de X barra. Nunca intentar interpretar la gráfica de X barra cuando la gráfica de R indica una condición que está fuera de control. Porque como asumimos normalidad y independencia, entonces el, sí, realmente el primer paso es arreglar la gráfica de R y luego la de X barra. Patrones de ciclo ocasionalmente aparecen en las gráficas de control. Un ejemplo típico se muestra en la figura que aquí está abajo. Entonces aquí abajo vemos un comportamiento cíclico. Entonces podríamos nosotros pensar quizás en la temperatura dentro de una oficina, algún aire acondicionado. Entonces la calidad que está dando el aire acondicionado, ¿no? Y que probablemente no, que los datos se ven impactados por lo que es la temperatura del día. Y ahí tenemos lo que es un patrón cíclico. En la gráfica de X bar podría resultar de cambios ambientales como la temperatura, la fatiga del operador, rotaciones regulares de operadores y o máquinas, fluctuaciones en el voltaje o la presión en algunas de las variables en el equipo de producción. Las gráficas de R a veces revelan ciclos debido a la programación de mantenimiento, la fatiga del operador o el desgaste de las herramientas que resulta en variabilidad excesiva. En un estudio en el que este autor estuvo involucrado, la variabilidad sistemática en llenar el volumen de un contenedor metálico estuvo causado por el ciclo de encendido apagado de un compresor para llenar la máquina. Una mezcla está indicada cuando los puntos graficados tienden a quedar cerca o un poco fuera de los límites de control con con pocos puntos relativamente cerca de la línea central, como la figura 6.9. Entonces aquí vemos lo que es una mezcla. eh, Tenemos aquí un patrón de mezcla, ¿verdad? El número de muestras, ¿verdad? Entonces probablemente eso podría venir de dos máquinas que están generando un producto y están arrastrando a cada uno de ellos eh, a su pues producción, a las características de su producción, el gráfico
de X barra. Entonces aquí tenemos, eso puede estar pasando en estas mezclas. Un patrón de mezcla se genera por dos o más distribuciones que se superponen, generando que generan el resultado del proceso. La distribución de probabilidad que podrían estar asociadas con los patrones de mezcla en la figura 9 nos muestran en el lado derecho de la figura. La severidad de los patrones de mezcla dependen de qué tanto se superponen. A veces las mezclas resultan de un sobrecontrol, donde los operadores hacen ajustes de los procesos eh, con demasiada frecuencia, respondiendo a la variación aleatoria en los resultados en vez de las causas sistemáticas. Un patrón de mezcla también puede ocurrir cuando los productos de mezcla, el producto resultante viene de varias fuentes, como varias máquinas paralelas que alimentan a un flujo común que luego se obtiene en el proceso de muestreo para procesos de monitoreo. Un cambio en el nivel de proceso se ve en la figura 610. Entonces, aquí en la figura 610 vemos un cambio en la línea de promedios, mientras que en la figura 11 vemos una tendencia. Cambios, aquí dice, estos cambios pueden resultar de la introducción de nuevos trabajadores, cambios en los métodos, materias primas o máquinas, cambios en los métodos de inspección o estándares, o cambios en cualquier habilidad, atención o motivación de los operadores. A veces un mejoramiento en el desempeño de los procesos se nota siguiendo la introducción de un programa de gráficos de control, simplemente porque los factores que motivan la influencia de los trabajadores. Y la tendencia que habíamos visto, ¿verdad? Una tendencia creciente en este caso, pues está descrita aquí, un movimiento continuo en una dirección, ¿verdad? Pues en este caso, pues alcista se muestra en la gráfica de control 611, la que está 611. Las tendencias usualmente se deben a el desgaste gradual o el deterioro de una herramienta o algún componente de procesos críticos. En procesos químicos usualmente ocurren porque eh, mm, establecer o separar los componentes de una mezcla. También pueden resultar de causas humanas, tales como la fatiga del operador o la presencia de supervisión. Finalmente, las tendencias pueden resultar de influencias temporales, tales como la temperatura, cuando las tendencias se deben al desgaste de las herramientas o otras causas de deterioramiento. Eso puede estar incorporado directamente en la gráfica en el modelo de la gráfica de control. Un dispositivo útil para monitorear y analizar los procesos con las tendencias es la gráfica de control de regresión. La gráfica de control modificada se discute en el capítulo 9 y también se usa cuando los procesos exhibieron eh, un desgaste en las herramientas. La estratificación o la tendencia para que los puntos se junten a un clúster artificial alrededor de la línea central se ilustra en la figura 12. Veamos la figura 12. Entonces aquí podemos ver que en efecto los puntos tienden a mantenerse cerca de la línea central. Sin embargo, podemos ver acá de que hay una pequeña falta de normalidad. Entonces, si esto siguiera lo que es una distribución normal 0 sigma o normal mu sigma
cuadrado, perdón, pues no tendría esta forma. Notamos que existe una falta marcada de variabilidad natural en los patrones observados. Una causa potencial de estratificación es el cálculo incorrecto de los límites de control. Este patrón también podría resultar cuando los procesos de muestreo de recolección de una o más unidades para diferentes o varias distribuciones subyacentes dentro de cada subgrupo. Por ejemplo, suponer que la muestra es de tamaño 5 y se obtiene al tomar una observación de cada eh, una de las de los 5 procesos paralelos, si el mayor y si las unidades mayor y menor de cada muestra están bastante aparte debido a que vienen de dos distribuciones diferentes, entonces R va a estar inflada incorrectamente, causando que los límites en la gráfica de X barra sea demasiado ancha. En ese caso, R incorrectamente mide la variabilidad entre las diferentes distribuciones subyacentes, además de la posibilidad, los casos posibles de la variación que se intentan medir. Al interpretar patrones en las gráficas X barra y R, uno debería considerar que las dos conjuntas. Si la distribución subyacente es normal, las variables aleatorias X barra y R calculadas de la misma muestra son estadísticamente independientes. Entonces, es más importante de que las gráficas sean independientes a que no sean perfectamente normales. Aquí nos explican que con distribuciones que están que están muy definidamente diferentes a una normal, se pueden mantener el control, pero la independencia al asumir independencia y obtener resultados con métodos que asumen normalidad, podría ser totalmente erróneo. Puede ser de que, a pesar de que no se sabe, que no se sepa, que la idea sea, pues, mm, tener alguna retroalimentación con respecto a ese detalle. De todas formas, el estudio de eh, qué tanto se alejan los datos de una distribución normal son útiles. Entonces, vamos a ver. Ahí dice si hay una correlación entre los valores de X barra y R, entonces los puntos de las dos gráficas se siguen a cada una. En efecto, o sea, una parecería, se va a parecer a la otra. Y aquí como que si estuviera siguiendo a la otra. Esto indica que la distribución subyacente está sesgada. Las especificaciones han sido determinadas asumiendo la normalidad, entonces aquellos análisis podrían estar en error. Bueno, aquí un poco más sobre los efectos de la no normalidad en las gráficas de X barra y R. Usualmente se asume un enlace entre la normalidad y las gráficas de control en el desarrollo de los desempeños de las propiedades de X barra y R. Es decir, que la distribución subyacente de las características de calidad es normal. En muchas situaciones podríamos tener razones para dudar de la validez de esta suposición. Podríamos conocer que la distribución subyacente no es normal debido a que hemos recolectado una cantidad de datos excesiva que indican que la suposición de normalidad no es apropiada. Ahora, si conocemos la forma de la distribución subyacente, es posible derivar las distribuciones de muestra de X barra y R o alguna otra medida de proceso de variabilidad y obtener límites de probabilidad exactos para las gráficas de control. Este enfoque podría ser difícil en algunos casos.
y la mayoría de analistas preferiría probablemente utilizar los enfoques estándares basados en suposiciones de normalidad si creen de que los efectos eh, y de qué tanto se salen de la suposición de que no es serio, de la normalidad, ¿verdad? Sin embargo, podríamos conocer nada acerca de la forma de la distribución subyacente y estaríamos interesados en conocer los efectos de la salida de la normalidad en la gráfica de control de X barra y R. Varios autores han investigado el efecto de las salidas de la normalidad de la gráfica de control. Por ejemplo, Burr en 1967 nota que la teoría normal de límites de control es constante y bastante robusta para suposiciones eh, de normalidad y pueden ser empleadas a menos de que la población sea extremadamente no normal. Entonces, lo que menciona acá es que toda la teoría que se ha hecho es bastante robusta eh, al respecto de la suposición de normalidad, a lo que es robusto, digamos que aguanta muchos cambios. ¿Qué podríamos decir algo que es robusto? Eh, bueno, en términos de programación, más que todo cuando lo he visto, ¿verdad? Cuando en términos de programación, cuando un usuario le tira cualquier tipo de información a una función, entonces, y la función sabe cómo ejecutar correctamente para lo que está diseñado, entonces se dice que la función es robusta. Entonces, puede detectar una cantidad de casos. También hay varios otros autores que también han estudiado el efecto de la no normalidad en los límites de control y la gráfica de X barra. Aquí hay dos autores que investigaron en la distribución uniforme, triangular derecha y gamma. Esas gráficas, distribuciones, pues la uniforme, ya saben, por ejemplo, uniforme 0,1, ¿verdad? Triangular, pues está en forma de triángulo la distribución. Gamma ya la conocemos. Y aquí dice que dos distribuciones bimodales se forman como mezclas de dos distribuciones normales. Sus estudios indican de que en la mayoría de casos, tamaños de muestra 4 y 5 son suficientes para asegurar una robustez razonable en las suposiciones de normalidad. El peor de los casos que se observó fue para valores pequeños de R en la distribución gamma. R igual a un medio y R igual a 1 en que la distribución gamma con R igual a 1 es la exponencial. Por ejemplo, reportan que el riesgo alfa es de 0.014 o menos si n es mayor que 4 para la distribución gamma con R igual a un medio, opuesto al valor teórico de 0.0027 de la distribución normal. Entonces, el riesgo es un poco mayor, pero tampoco es, no es que sea mucho mayor. Sí, en términos de porcentuales vemos casi el doble, ¿verdad? Pero aún así el error tipo 1 pues no es muy grande. Mientras que el uso de límites de control de 3 sigma en la gráfica de X barra produce un riesgo alfa de 0.0027 si la distribución es normal. Lo mismo no es cierto para la gráfica R. La distribución muestral de R no es simétrica, incluso cuando las muestras de la distribución normal y la cola larga de la distribución es en la parte alta del lado positivo. De esa forma, la simetría
del límite de 3 sigma son solo aproximaciones y el riesgo alfa, tales como en la gráfica R, no es 0.0027. De hecho, para n igual a 4 es alfa igual a 0.00461. Además, la gráfica R es más sensible a la salida de la normalidad que la gráfica X barra. Una vez más, es importante recordar el rol de la teoría y las suposiciones, tal como en la normalidad e independencia. Esos son fundamentos al estudio del desempeño X barra de la gráfica en control de X barra, el cual es bastante útil para valorar si aplica la fase 2, pero juega un papel menos importante en la fase 1. De hecho, estas consideraciones no son de preocupación primaria en la fase 1. Y como ya lo vimos, pues la fase 1 es iniciar, ¿verdad? Entonces, como sea, eh, hacer que el, el proceso esté bajo algún tipo de control. No importa si hay que hacer más anchos los límites de control o aumentar lo que es la variabilidad. La importante es empezar desde algún punto. Esa es la fase 1. La fase 2 es, una vez que ya está en control, pues mantener ese control o hacer los cambios respectivos para mantenernos con ese control. Bien, las funciones características de operación, las curvas OC, ¿verdad? La habilidad de que X barra y las gráficas R detecten cambios en la calidad de los procesos se escribe por sus eh, características operativas, por sus curvas de características operativas OC. En esta sección presentamos estas curvas OC para gráficas que se utilizan en la fase 2 de monitoreo de los procesos. Considere las características operacionales OC, las curvas para X, para las gráficas de control de X barra. Esa desviación estándar sigma eh, es una suposición conocida y constante. Se asume de que es conocida y constante. Si el promedio cambia de los valores que está en control, digamos de mu0, otro valor, mu1 igual a mu0 más k por sigma de la probabilidad de no detectar este cambio en el- la muestra subsecuente primera, o el riesgo beta es beta igual a probabilidad de el límite de control inferior menor igual que X barra menor igual que el límite de control superior. Mu igual a mu1 igual a mu0 más k sigma, ya que X barra es normal mu sigma cuadrado entre n y los límites de control superior e inferior son UCL igual a mu sub 0 más L sigma entre raíz de n y LCL. Lo mismo, pero con signo en medio cambiado, ¿verdad? Entonces, simplemente, pues, despejamos para lo que es X barra, para lo que es, perdón, para lo que es, eh, sí, X barra, tomando en cuenta, normalizándolo, ¿verdad? Restándole el promedio, dividiéndolo entre la desviación estándar y luego, pues, ocupando la función phi. Si hacemos una sustitución ahí de lo que obteníamos de UCL y LCL, tenemos estas nuevas eh, formas de representar ahí el número, donde phi denota la distribución acumulada normal estándar. Y eso hace que se reduzca beta a esta expresión. Ilustramos el uso de las ecuaciones anteriores. Suponer que estamos utilizando la gráfica de X barra con el igual a 3, es decir, límite de 3 sigma, tamaño de muestra en igual a 5, y queremos determinar la probabilidad de detectar cambios para mu1 igual a mu sub 0 más 2 sigma en el primer muestra siguiendo el cambio. Entonces, ya que el igual a 3, k igual a 2 y n igual a 5, tenemos que ese beta es 0.0708. El riesgo de beta o la probabilidad de no detectar
un cambio. Entonces, la probabilidad de detectar un cambio subsecuente sería 1 - beta, 93% casi. Para construir las curvas OC para la gráfica de X barra, eh, graficamos el riesgo beta en contra la magnitud de los cambios que queremos detectar expresados en desviación estándar para varias muestras de tamaño n. Estas probabilidades podrían ser evaluadas directamente de la ecuación 619. Esas curvas operacionales de control se muestran en esta figura para el caso de los límites de 3 sigma. La figura indica que para muestras típicas de 4, 5 y 6, aunque yo creo que eso está incorrecto. No sé por qué dice 4, 5 y 6, creo que debería decir 1, 2 y 3. Las gráficas de X barra no son efectivos en detectar pequeños cambios, digamos, en orden de 1 punto sigma o menos. En las primeras muestras que siguen el cambio, por ejemplo, si el cambio es 1.0 sigma y n igual a 5, esta figura nos da un beta igual a 0.75 aproximadamente. Por lo tanto, la probabilidad de que el cambio pueda ser detectado en la primera muestra es solamente de 1 menos beta igual a 0.25. Entonces tenemos pésimas probabilidades para detectar a la primera cuando se ha hecho un cambio. Si n es igual a 5 para detectar un cambio de 1.0 sigma. Y aquí vemos, ¿verdad? 1.0 sigma. Y por el otro lado, beta igual a 0.075. Aquí estamos en la curva de n igual a 5, como lo dice acá. Sin embargo, la probabilidad de que los cambios detectados en la segunda muestra, el beta por número beta igual a 0.19, mientras que la probabilidad de que se detecta en la tercera muestra de 0.14, así la probabilidad de que los cambios sean detectados en la décima muestra subsecuente, simplemente en 1 beta por la probabilidad de no detectar el cambio en cada una de las muestras R-1 o beta a la R-1 por 1 beta. En general, el número esperado de las muestras tomadas antes del cambio está detectado simplemente por la duración promedio o ARL igual a la suma de R por beta a la R-1 por 1 beta, pero esto es 1 entre 1 beta. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos que la ARL es igual a 1 entre 1 menos 0.75, es decir, 4. Esperamos que el número de muestras que se toman para detectar un cambio de 1.0 sigma con n igual a 5 sea 4. La discusión anterior provee un argumento que apoya al uso de muestras pequeñas eh, eh, para la gráfica de X barra, a pesar de que el tamaño de la muestra pequeña suelen resultar en riesgos beta relativamente grandes, ya que las muestras se recolectan y se prueban periódicamente, hay una buena posibilidad de que los cambios sean detectados razonablemente rápidos, a pesar de que quizás no esté en la primera muestra que sigue el cambio. ¿De qué es lo óptimo, verdad? Nosotros quisiéramos detectar el cambio a la primera. Para construir las curvas de característica operativa o C de la gráfica R, las distribuciones del rango relativo W igual a R entre sigma se utiliza. Suponer que los valores en control de la desviación estándar es sigma sub 0, entonces las curvas OC de probabilidad de no detectar un cambio con un nuevo valor de sigma, digamos sigma 1 mayor que sigma sub 0, en la primera muestra, si en el cambio. La figura 6.14 presentan las curvas OC en las cuales beta se grafica contra lambda igual a sigma 1 entre sigma 0. La razón de el nuevo con respecto al proceso viejo de las desviaciones estándares para varios valores de n.
Para examinar las figuras, la siguiente figura, que es la 614, observamos que la gráfica R no es muy efectiva en detectar procesos para cambios pequeños, de muestra pequeña. Por ejemplo, si el proceso tiene una desviación estándar, se duplica lambda igual a 2, lo cual es un gran cambio. Entonces, una muestra de tamaño 5 solo tiene un 40% de probabilidad de detectar este cambio en cada una de las muestras subsecuentes. La mayoría de los ingenieros de calidad cree que la gráfica R es insensible a cambios pequeños o moderados para el grupo usual para n igual a 4, 5 o 6. Si n es mayor que 10 o 12, la gráfica S que se discute después generalmente debería ser utilizada en vez de la de R. Bueno, veamos aquí, entonces nos decían de que lambda igual a 2, ¿verdad? Pongamos acá. Vamos a ver, lambda igual a 2. Está tratando un poco esto. Bien, lambda igual a 2. Ok. Pero está bien esto o está pando. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí está bien. Ok, eso es lambda igual a 2. Luego tenemos detectar que cuál era el cambio que queríamos detectar. Veamos, queríamos detectar, bueno, tamaño 5 nos dice que tiene cerca de un 40% de probabilidad. N igual a 5 está acá, esta línea recta de acá. Uy, algo pasó ahí. Pero ahí no se ve un beta, se ve un beta de cerca de punto 65. Creo que aquí hay un error. N igual a 5. Aquí es el 60%. Quiero ver. 60%, esta curva que corresponde a n igual a 6. Creo que ellos se equivocaron porque es uno en beta. Mm, Entonces aquí creo que cometieron un error, un pequeño error. Las curvas o C de las figuras anteriores asumen de que X barra y R se utilizan para monitorear procesos en línea, es decir, la fase 2 del monitoreo de procesos ocasionalmente son útiles para estudiar el desempeño estadístico de las gráficas que se utilizan en datos pasados. Esto nos da alguna indicación de qué tanto los números de los subgrupos preliminares que se utilizan para un control establecido que afecte la habilidad de la gráfica para detectar condiciones fuera de control que existen cuando los datos fueron recolectados. Es de tales estudios analíticos, también como la experiencia de la práctica, de que se recomienda al menos de 20 a 25 subgrupos preliminares en establecer X barra y la gráfica de R para detectar cuándo han evolucionado. Y pasamos a la última sección acá, la duración promedio para la gráfica de X barra. Una gráfica de control Shihart, como hemos notado previamente, tiene un ARL, una duración promedio, que se puede expresar como uno entre probabilidades que un punto esté fuera de control. Habíamos comentado del ARL 0, que es uno entre alfa,
y cuando está en control ARL y ARL1 igual a 1 entre 1 y menos beta cuando está fuera de control el ARL. Estos resultados son en realidad bastante intuitivos y las observaciones que se grafican en la gráfica control son independientes, entonces el número de puntos que se debe de graficar hasta el primer punto que exceda los límites de control es una variable aleatoria geométrica con parámetro p. Los promedios de esa distribución geométrica son simplemente 1 entre p, el promedio de la duración, ya que es relativamente fácil desarrollar una expresión general para beta para las gráficas de control X barra para detectar los cambios en el promedio de cada sigma. Entonces no es difícil construir un conjunto de curvas ARL para la gráfica de X barra. La figura 615 representa estas curvas de ARL para los tamaños, las muestras n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9 y 16 para la gráfica de control de X barra, mientras que el ARL está en términos de número esperado de muestras que se toman para poder detectar tales cambios. La ilustración la ilustración nota que si queremos detectar un cambio de 1 punto sigma utilizando n igual a 3, entonces un número de muestras que se requieren sería ARL1 igual a 3. Notar también que podríamos reducir ARL1 aproximadamente a 1 si incrementamos el tamaño de muestra a 16. Recordar en nuestra discusión del capítulo 5, especialmente la sección 533, que indica que los ARLs están sujetos a alguna crítica de medidas de desempeño para las gráficas de control. Notamos ahí también como arriba de que las distribuciones de las longitudes de corrido para las gráficas de control de Shehart son geométricas y que esos pueden ser tener una distribución bastante insesgada, de tal forma que el promedio, es decir, la RL podría no ser la mejor medida eh, para una corrida. Otra situación está basada en las estimaciones de los procesos de los parámetros. Esto resulta en inflación para ambos ARL0 y ARL1. Por ejemplo, supongamos que la línea central de la gráfica está estimada perfectamente, pero los procesos de desviación estándar se sobreestiman por 10%. Esto resultaría en un ARL0 de 517, considerablemente mayor que el valor nominal o teórico de 370. Con un proceso de distribución normal, es tan probable eh, subestimar el proceso eh, por una desviación estándar por 10% y esto resultaría en un R0 de 268, un valor considerablemente más pequeño que 370. El promedio es 268 más 517 entre 2 igual a 392.5, que sugiere que los errores en estimar los procesos con desviación estándar resultan en ARL que no están sobreestimados. Hay mucha mm, literatura comprensiva que discute este tema en un paper por Jensen y otros. Otras medidas de desempeño que están basadas en los ARLs a veces son de interés. El promedio de que una señal sea un número de periodos de tiempo que ocurra hasta que la señal sea generada en la gráfica de control. Las muestras se toman igualmente espaciadas en intervalos de tiempo h. Entonces, el tiempo promedio de las señales o el ATS es simplemente ARL por H. También podría ser útil expresar términos del número esperado de individuos de unidades muestreadas, digamos, y en vez del número de muestras que se toman para detectar un cambio.
Sí, el tamaño de muestra es n, la relación entre I y RL es I igual a n por RL. Y aquí tenemos lo último. La siguiente figura presenta un conjunto de curvas que se grafican con el número esperado de unidades individuales y que se deben muestrar para que X barra, la gráfica de X barra detecte un cambio de cada sigma. Para ilustrar el uso de esta curva, notar que para detectar un cambio de 1.5 sigma y una gráfica de X barra con n igual a 16, requeriremos de aproximadamente 16 unidades que se estén muestrando, mientras que si las muestras son de tamaño n igual a 3, solamente alrededor de 9 unidades se requerirán en promedio. Vamos a ver, entonces dice, estamos analizando 1.5 sigma. Vamos a detectar ese 1.5 sigma. Aquí está. ¿Ok? Y nos decían de que con n igual a 16, si yo con n igual a 16, requeriría de cerca de 16 muestras, pero con n igual a 3, se requerirían cerca de, sí, bueno, 8, creo yo, 9, sí, sí, estamos bien, es lo que está aquí. Bueno, pues esto es entonces la sección 6.2. Mañana entonces puede ser que les deje que revisen un video que puede ser que esté en inglés. Si está en inglés, les voy a dar también una página web para la transcripción. Eh, y si no, pues clase normal. Entonces, si va a ser un video, pues se lo escribiré antes de las 8 de la noche. Bueno, no sé si hay dudas sobre algo o si estamos bien. Ok, muy bien. Bueno, nos quedamos hasta acá entonces y nos vemos mañana. Pasen feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde.